Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy, que corresponde a la unidad número 5 de Introducción a la Obstetricia, que tiene que ver con las competencias que desarrollamos como profesionales de la obstetricia en la asistencia de lo que es el trabajo de parto. Dentro de lo que es la asistencia del trabajo de parto, primero nosotros tenemos que saber qué es el trabajo de parto. Aquí en este slide ustedes pueden ver que está el concepto de lo que es trabajo de parto, entendido como el conjunto de fenómenos fisiológicos que tienen por objeto la salida de un feto por los genitales maternos, ¿verdad? Por supuesto que hacia el exterior, ¿no? A través de los genitales maternos. Los fenómenos fisiológicos lo van a estudiar el año que viene en profundidad en lo que es obstetricia 1. Nosotros vamos a entender hasta aquí, ¿no? Hasta lo que significa el trabajo de parto en sí, que es el conjunto de fenómenos fisiológicos y cuál es el objeto de que esos fenómenos ocurran, ¿no? Que es la salida del feto a través de los genitales maternos. Aquí, como el slide también lo dice, este trabajo de parto se va a dividir en 3 periodos, o sea que el trabajo de parto va a tener 3 momentos, ¿sí? 3 segmentos en todo su desarrollo. Uno de esos 3, que es el primero, es el periodo del dilatante, el segundo es el denominado expulsivo y el tercero se llama alumbramiento, ¿sí? Con respecto al dilatante, el dilatante tiene que ver con esta primera etapa que les decía del parto, que va a durar desde el momento que comienza el trabajo de parto hasta que la dilatación del cuello del útero o de la matriz, como por ahí también comúnmente se lo conoce, llegue a una dilatación de 10 centímetros. Imagínense 10 centímetros de dilatación. Imagínense 10 centímetros en una regla, bueno, hasta que llegue a 10 centímetros de dilatación, hasta ahí se extiende este periodo del dilatante. Una vez que nos diagnostican que estamos en trabajo de parto, entonces comienza este periodo hasta estos 10 centímetros que le decía. A su vez, este periodo del dilatante se va a dividir o repartir en 2 fases, una fase latente y una fase activa. La fase latente es la primera parte de ese dilatante, ¿sí? Que se va a extender hasta los 4 centímetros de dilatación del cuello del útero. A partir de esos 4 centímetros, el dilatante va a pasar a la fase denominada activa. En esa fase denominada activa se va a ir hasta los 10 centímetros, o sea, inicia a los 4 y termina a los 10 centímetros de dilatación. Durante ese tiempo, la persona en parto va a estar desarrollando dinámica regular. ¿Qué significa dinámica? La palabra dinámica hace alusión a las contracciones uterinas, ¿sí? A esas contracciones del músculo del útero que precisamente realiza el útero para empujar al feto hacia abajo en dirección a los genitales maternos, que hace un rato les decía que es el objetivo, ¿no? Empujarlo hacia los genitales para que finalmente pueda salir hacia el exterior a través de estos genitales maternos, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos cuando decimos dinámica, a esas contracciones uterinas, a esas contracciones del músculo uterino. Y cuando hablo de regular, significa que esas contracciones tienen que ser regulares. ¿Y qué significa que sean regulares? Significa que se tienen que dar con un mismo tiempo entre unas y otras y tienen que durar entre ellas el mismo tiempo. Sí, o sea que no puedo tener yo una contracción uterina que dure 2 segundos, otra que dure 10, otra que dure 8. Todas las contracciones tienen que durar más o menos lo mismo y a su vez el tiempo que exista entre esas contracciones también tiene que ser igual.
¿sí? Durante el trabajo de parto. Cuando hablamos de esa regularidad, estamos hablando de una regularidad, de un ritmo que tiene que tener esas contracciones. A eso hace alusión esta frase que dice dinámica regular. ¿Cuánto es el tiempo promedio que dura la fase activa? Cuando hablamos de nulíparas, fíjense que aquí hace la diferencia entre nulíparas y multíparas. La persona nulípara es aquella que nunca ha tenido un parto. Nulípara, ¿sí? No ha tenido partos. Generalmente en la nulípara, el promedio del tiempo que lleva, ¿sí? La fase activa, o sea que ya estamos con 4 centímetros, es de 8 horas. O sea que a una persona que nunca ha tenido parto, le puede llevar como promedio 8 horas ir desde 4 centímetros a 10 centímetros, pudiendo, fíjense en este dato, llegar hasta 18 horas. Un montón, así leyéndolo, un montón. Y viviéndolo, ni les cuento, ¿sí? Así que bueno, un montón de horas en realidad. Y es por eso que por ahí hay mucha ansiedad en esto de la espera del trabajo de parto y por ahí las mismas pacientes que están en trabajo de parto o los familiares que están esperando afuera un poquito se ponen ansiosos y reclaman de que por ahí, ¿por qué no sucede el parto por ahí? Y bueno, primero porque tenemos que llegar a los 4 centímetros, ¿sí? Llegar a los 4 centímetros significa que estemos con esta dinámica regular que no muchas veces la tenemos. Tenemos contracciones, incluso contracciones dolorosas, y la persona en parto te dice, a mí me duele. Yo tengo contracciones, me re duele cuando tengo contracciones, pero no son regulares, no hay un ritmo, no hay una regularidad, o sea que se dan contracciones de diferente duración, a diferentes tiempos. Entonces, mientras yo no tenga una dinámica regular, no voy a avanzar en la dilatación. ¿Sí? Por eso la importancia de regularizar la dinámica para que la dilatación pueda avanzar. Una vez que llegamos a los 4 centímetros, recién empieza esta fase activa y fíjense que en una nulípara, o sea, en aquella que nunca ha tenido parto, puede ir hasta 8 horas e incluso llegar a 18 horas de duración esta fase activa. En multíparas ese tiempo es menor, puede durar como promedio 5 horas, pudiendo llegar hasta 12 horas, ¿sí? Bien, fíjense que la múltiple es más rápido, el proceso, por supuesto, se entiende porque ya ha transitado por el trabajo de parto, entonces el trabajo es más fácil. El segundo periodo del trabajo de parto se denomina expulsivo, como la misma palabra lo dice, ¿no? Es el momento en el cual se produce la dilatación completa y se expulsa al feto finalmente a través de los genitales externos, ¿sí? Este momento entonces es el expulsivo, que es el segundo, para finalmente llegar al tercero, que es el alumbramiento. El alumbramiento tiene que ver con esa tercera etapa del trabajo de parto en donde se expulsa a la placenta y los anexos ovulares. O sea, posteriormente a la expulsión del feto va a iniciar este periodo llamado alumbramiento en el cual se expulsa la placenta y los anexos ovulares. Fíjense en aquí estas imágenes que yo les he puesto en este slide. Fíjense que aquí tenemos una paciente en trabajo de parto acompañada por su marido. Él está haciendo unos masajes, ella se está poniendo en una posición que puede resultarle mucho más cómoda para atravesar el trabajo de parto, que puede ser a veces muy doloroso. Fíjense en aquí en un momento del expulsivo, ¿no? A donde la persona en parto está siendo acompañada por su pareja y por un asistente del parto, a donde ese asistente le está diciendo cómo tiene que respirar, en qué momento tiene que pujar, ¿sí? Y hay otra persona asistiendo del otro lado. Esto también es un expulsivo,
¿sí? Pero quería poner las dos imágenes porque estas son dos diferentes posiciones. Fíjense que aquí tenemos a una persona en parto que está acostada y que se incorpora para hacer la fuerza del pujo, mientras que aquí tenemos una persona en parto que está sentada, está en cuclillas, ¿sí? Esta segunda posición es la ideal para el parto, para el expulsivo, lo acelera más, ¿sí? Se hace más rápido. Y bueno, el expulsivo que sería la exteriorización del feto, ¿sí? Aquí en contacto piel a piel inmediata con su madre. Ese es el momento inclusive para intentar que se prenda el pecho. Inclusive en ese momento cuando el recién nacido está en contacto piel a piel con su madre, nosotros tenemos que aprovechar de prenderlo al seno materno para que empiece la lactancia inmediata. Y aún en ese momento puede estar todavía unido a la placenta, a su cordón umbilical, ¿sí? Esta es la placenta, así la recibimos luego de que sale el feto, inicia el proceso del alumbramiento para finalmente obtener lo que se denomina placenta, que ustedes la van a estudiar el año que viene. Bien, aquí lo que tenemos nosotros son los diferentes sectores o áreas, ¿sí? No los diferentes, porque en realidad es una sola área que se denomina admisión. Fíjense, tenemos diferentes fotos de diferentes admisiones, digamos, ¿no? Las maternidades tienen un consultorio destinado a lo que se denomina admisión. Este consultorio recibe a las pacientes embarazadas que estiman que están en trabajo de parto y vienen a consultar, vienen para que nosotros las revisemos, las evaluemos, y determinemos si realmente está en trabajo de parto. Fíjense todos los elementos que están en estas diferentes imágenes de lo que es una admisión. Yo he sacado individualmente todas esas fotitos y las he puesto aquí al costado. Yo en este año lo que pido es que ustedes sepan cuáles son los elementos que encontramos en estas salas de admisión de un servicio de parto. Fíjense que tenemos un escritorio, una silla donde va a estar el técnico que atiende y fíjense que hay dos sillas, ¿sí? ¿Por qué? Porque debería haber siempre alguien acompañando a esta persona en este momento tan sensible. Fíjense que tenemos un biombo, ¿sí? Para proteger el pudor de la persona en parto, ¿sí? Para que se acomode en la camilla y luego nosotros podamos acceder para revisarla. La camilla ginecológica, ¿sí? Para que la paciente ponga aquí sus pies y nosotros podamos acceder en la realización del tacto vaginal. La escalera para poder acceder a la camilla, la mesa de enfermería que nosotros tenemos al lado de la camilla con todos los elementos. Aquí vemos una, aquí vemos otra, aquí fíjense que hay otra, aquí, bueno, de otro modelo, pero en todas las imágenes hay una mesita. La silla de ruedas es un medio que puede ser necesario utilizar en caso de que la paciente tenga mucha dificultad para caminar, se le ha roto la bolsa o está con una dilatación avanzada y tenga que trasladarla rápidamente para la sala de parto. Gestograma. Recuerden que en control prenatal habíamos visto el gestograma, la cinta obstétrica, el estetoscopio de Pinar, con el que se ocultan los latidos fetales. Podemos tener un detector de latidos fetales electrónico, que eso se ve mucho ahora en las salas de parto. El termómetro, fíjense, dos tipos de termómetros aquí, ¿sí? Tensiómetro y estetoscopio, una bacha que puede servir en el caso de que la paciente, bueno, venga con bolsa rota, y nosotros tengamos que hacer una higiene ano-perineo vulvar primero antes de colocar un espéculo y para que caiga en la bacha el líquido que provenga de los genitales en caso de que efectivamente esté con la bolsa rota.
Bueno, los antisépticos como el Pervinox, el alcohol, ¿verdad? El espéculo, que es el instrumento este que me sirve para separar las paredes vaginales y yo poder acceder sin necesidad de tener que hacer un tacto y poder ver el cuello del útero o poder ver si realmente sale líquido por el cuello del útero. Esto lo voy a utilizar en caso de sospechar una bolsa rota, porque yo no debo hacer tacto cuando hay bolsa rota. Entonces, lo ideal es primero hacer una especuloscopía para saber efectivamente si hay o no una bolsa rota. Los apósitos, ¿sí? Las gasas, guante, camisolín, ¿sí? La historia clínica perinatal base. Aquí tengo todo una área de lavado de manos, ¿sí? Reloj indispensable, por supuesto el tacho de residuos. Aquí tenemos un pie para colgar el suero y aquí tenemos una lámpara. En caso de que necesitemos alumbrar, por ejemplo, si, como les decía hace un rato, viene la persona en parto o supuestamente está en parto y está con pérdidas, yo le pongo un espéculo y por ahí necesito mucho más luz para poder ver si realmente está con pérdidas de líquido amniótico que vienen desde el útero y que me manifiestan efectivamente que hay una ruptura de bolsa. Bien, aquí, ¿qué hacemos en la recepción? ¿No? Fíjense los pasos que nosotros tenemos en cuenta desde que recibimos a esa persona que supuestamente está en trabajo de parto. Nosotros estamos, nos toca estar en la admisión y lo primero que hacemos es observar. Nosotros ya la vemos entrar y ya sabemos, sospechamos si está o no en trabajo de parto, ¿sí? Por supuesto que le damos la bienvenida a través de un saludo. Vamos a comenzar con el interrogatorio inicial, a donde nosotros primero le vamos a preguntar qué le pasa, por qué nos viene a ver, por qué va al hospital, por qué está en la admisión. Sí, ahí nos explicará ella la causa de su consulta en caso de que ella nos diga, estoy con contracciones, creo que estoy en trabajo de parto. Bueno, continuamos entonces con el interrogatorio. Vamos a empezar con el nombre, ¿verdad? Con la fecha de última menstruación. Le vamos a preguntar siempre, siempre fecha de última menstruación. ¿Por qué? Porque tenemos que determinar en primera instancia con qué edad gestacional estamos. ¿Sí? La edad gestacional, recordemos que la vamos a determinar a través de lo que es la fecha de última menstruación, siempre y cuando ésta sea cierta, sea confiable, ¿sí? A su vez, a esa edad gestacional por fecha de última menstruación, yo la voy a comparar con la ecografía, que lo ideal sería que sea del primer trimestre, y entre la fecha de última menstruación, que sea cierta, y la ecografía, que sea precoz, voy a volver a calcular la fecha probable de parto. Y ustedes me van a decir, pero profe, ¿para qué le voy a calcular si ya está descrita en el carnet perinatal? Y hay que calcular lo mismo, porque uno nunca sabe, ¿no? El colega que le ha calculado en algún momento puede haberse equivocado, pues somos seres humanos y nos podemos equivocar. Entonces yo siempre tengo que corroborar cuál es la edad gestacional por fecha de última menstruación, siempre y cuando ésta sea cierta o confiable y por ecografía, la más precoz que tenga. Lo ideal es que sea del primer trimestre. Entonces, edad gestacional y fecha probable de parto por estos dos medios. Vamos a empezar a hacer preguntas sobre el control prenatal. Voy a empezar a verificar todos esos datos que ella tiene consignados en ese carnet perinatal y los voy a transcribir a la historia clínica perinatal base que yo tengo ahí en el hospital. ¿Sí? Y voy a empezar a hacerle preguntas sobre lo que ya está consignado, pero para ver de que no haya ningún problema, ningún error, ninguna mala interpretación. ¿Sí? Y por las dudas pueda llegar a saltar alguna cuestión que esa persona, para con esa persona no saltó en un momento anterior en algún control que haya tenido en el embarazo, ¿sí?
Se preguntan datos subjetivos. ¿Qué significa esto? Yo le voy a preguntar cómo se siente, si está sintiendo algo fuera de lo normal, porque voy a estar buscando alguna cuestión que tenga que ver con síntomas, con percepciones de ella, con sensaciones, con sentimientos. Cuando hagamos estas preguntas, nosotros no tenemos que ir condicionar respuestas, no tenemos que dirigirla hacia que nos responda positiva o negativamente sobre algo, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer yo? Yo le tengo que no le tengo que preguntar, por ejemplo, señora, ¿a usted le duele la cabeza? Señora, ¿está con dolor de estómago? Señora, ¿le arde al orinar? No le tengo que preguntar de esa manera, porque si le pregunto así es muy probable que me diga, sí, me duele la cabeza, sí, me arde al orinar. Así que no, esa no es la manera correcta. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Señora, ¿cómo se siente? ¿Siente algo diferente? ¿Siente algo malo? ¿Siente algo fuera de lo común? ¿Tiene algo para contarme con respecto a algo diferente que esté sintiendo, algo malo, bueno, no sé, lo que usted quiera decirme? Así, en general, sin direccionar para ninguna parte del cuerpo. Ella sola, según lo que sienta o no, me va a decir. Bueno, con respecto a el examen clínico, ¿qué voy a valorar aquí? Voy a valorar el aspecto general. Voy a verla a ella, cómo se la ve, ¿sí? Voy a verificar si está ubicada en tiempo y espacio, si así yo cuando la hablo ella me contesta coherentemente, ¿sí? Si sabe qué día es, qué hora, todo, si está ubicada en tiempo y espacio. Voy a también verificar el estado de las mucosas, ¿sí? De la hidratación de esas mucosas, de la piel, ¿sí? Voy a tomar los signos vitales si es que nadie se los ha tomado todavía, porque hay muchos servicios que por ahí tienen la enfermera o el enfermero al lado que le toma los signos vitales que tienen que ver con la temperatura, con la frecuencia respiratoria, con la presión arterial, con la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, eso se controla, incluso se debe controlar antes de comenzar con el interrogatorio, ¿sí? Porque la persona tiene que estar sentada, tranquila, ¿sí? Tiene que haber pasado unos minutos sin que haya estado inclusive hablando con nadie. Así que bueno, hay que saber tomar los signos y con buena técnica. Todo eso ustedes lo van a ver en enfermería. Después, bueno, evaluamos los miembros inferiores, vemos si no tiene edemas, ¿sí? ¿Qué significan los edemas? Son acúmulos de líquido intersticial, o sea, en el espacio intersticial, fuera de los vasos sanguíneos, ¿sí? Ahí tenemos líquido acumulado y varices, ¿no? O sea, este formato tortuoso que puede haber en las venas de algunas personas. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a verificar de que no tenga edemas y de que no tenga varices o sí en los miembros inferiores. Hacemos una puño percusión lumbar. ¿Qué significa esto? La técnica de puño percusión lumbar, que es bilateral, que es de ambos lados, derecho e izquierdo, se hace a nivel de la ubicación de los riñones. ¿Sí? Yo voy a tener a la persona en la camilla sentada, le voy a pedir que recline el cuerpo hacia adelante, tomándose con sus manos las rodillas, y yo me voy a ir hacia atrás y con golpecitos leves de puño voy a golpear a nivel de donde están los riñones, ¿sí? Si la persona no tiene infección urinaria alta, no va a hacer ningún tipo de reacción a esos golpecitos que yo dé con la mano, ¿sí? Si por el contrario la persona reacciona, salta porque le duele, porque le molesta, entonces tenemos que sospechar que haya una infección urinaria alta. Después tenemos que seguir con la examinación de otros síntomas. Síntomas digo porque son sentidos por la persona. Yo no los puedo ver. O sea, cefalea hace alusión al dolor de cabeza, nucalgia al dolor de nuca, mareos, epigastralgia, o sea, el dolor en el epigastrio, ¿sí? En la parte alta del tronco, náuseas, o sea, ganas de vomitar, alteraciones auditivas o visuales,
¿sí? Molestias urinarias, molestias vaginales, etcétera. Todos los posibles síntomas que ella pueda tener. Y hago una valoración del estado emocional, que eso lo voy a ir haciendo con todo lo que vaya viendo de ella y todo lo que vaya conversando, ¿verdad? Con la persona. Bien, vamos a pasar al examen obstétrico. ¿Qué hago en este examen obstétrico? Bueno, hago lo que se denominan las maniobras de Leopold. Sí, son 4 las maniobras de Leopold, fíjense. Sí, estas maniobras me sirven a mí para poder diagnosticar actitud, situación, posición y presentación fetal. Fíjense, con la paciente acostada en la camilla, yo de frente a la paciente, con los bordes cubitales de la mano, voy a marcar el lugar a donde termina el útero. Voy a determinar de esa manera el fondo del útero, a dónde está el fondo del útero, hasta dónde creció, ¿sí? Ahí voy a poner las manos. Poner las manos a ese nivel me va a determinar a dónde está el fondo del útero y eso me va a servir a mí para que yo sepa hasta dónde tengo que estirar la cinta obstétrica para poderlo medir al útero. Y de paso ya voy sabiendo qué parte del feto está ocupando ese fondo uterino. Luego voy a bajar en la segunda maniobra con las manos hacia los laterales del útero para saber qué parte del feto tenemos de un lado y del otro lado. Luego, con una maniobra unimanual, fíjense, unimanual porque es con una sola mano, dice con la tenaza digital, con la pinza digital, fíjense que la mano tiene como una manifestación de pinza, la pongo en pinza, tomo el polo del feto que está en la parte inferior en contacto con la pelvis de la persona para ver cuál es el polo del feto que está en ese lugar. Finalmente me pongo de espaldas a la paciente y introduzco los dedos de las manos entre el polo fetal que está en la parte inferior y los huesos de la pelvis para ver si puedo levantar a ese polo fetal hacia arriba y de esa manera determinar cuál es el grado de descenso que tiene ese feto en relación a la pelvis. Entonces, ¿qué voy a ¿qué voy a diagnosticar gracias a estas maniobras? Como les decía, la actitud. La actitud es la relación que existe entre los entre las diferentes partes fetales, ¿sí? Mentón contra el pecho, brazos cruzados contra el tórax, los muslos contra el abdomen, las piernas contra los muslos y los piecitos apelotonados aquí como vemos contra las nalgas, ¿sí? Eso se denomina actitud fetal normal. Luego, yo con la segunda maniobra voy a poder determinar la posición. ¿La posición qué es? Es la relación que existe entre el dorso del feto y el hemiabdomen izquierdo o derecho de la madre. En este caso es una posición izquierda. ¿Por qué? Porque el dorso fetal está en el lado izquierdo de la madre, en el hemiabdomen izquierdo de la madre. Recuerden que mi derecha es la izquierda de ella, porque ella está de frente a mí, yo estoy de frente a ella. Con esta maniobra lo que hago es determinar qué polo está en la parte inferior. A este polo que está hacia abajo en contacto con la pelvis lo voy a llamar presentación. ¿Qué es la presentación fetal? La presentación fetal es la parte del feto que se acomoda, se pone en contacto con el estrecho superior, lo abarca en su totalidad y es capaz de desencadenar un mecanismo de parto, ¿sí? Hay dos tipos de presentaciones nada más: la presentación cefálica, que es la cabeza, y la presentación podálica, que es la nalga, ¿sí? Esas son las dos presentaciones que tenemos. Por último, aquí con esta cuarta maniobra, yo les decía, tengo que ver el grado de descenso de esta presentación en relación a la pelvis. Y la situación, ¿qué es la situación? La situación es el otro concepto que me quedó aquí sin decir, que es la coincidencia entre
el eje longitudinal del feto con el eje longitudinal de la madre y el útero, ¿sí? Cuando estos ejes coinciden, la situación fetal es longitudinal. Sí, está atravesado el eje del feto con respecto al de la madre, va a ser transversal y luego tenemos los oblicuos. Aquí, fíjense cómo yo, a través de la determinación primero de dónde está el fondo del útero, yo sé hasta dónde voy a ir con la cinta. Fíjense en aquí la técnica. Pongo el cero de la cinta en lo que es el borde superior de la sínfisis pubiana y de ahí lo estiro, ¿sí? Hasta llegar al lugar a donde yo marqué como que estaba el fondo del útero. De esa manera voy a tener en centímetros lo que mide el abdomen, el útero, perdón. El control de los latidos fetales, que puede ser a través del estetoscopio de Pinar. Esta foto está muy buena porque esto en realidad es un dibujo, ¿no? Por ahí no vayan a creer que, no sé, es un feto que está afuera. No, es un dibujo, es una panza dibujada, ¿no? Como para tener una idea de cómo es la ocultación con el feto adentro. Y la utilización del detector de latidos fetales electrónico, que es de bolsillo. Todos ya tienen uno en el consultorio y con él escuchamos y aparte le hacemos escuchar a la persona embarazada, que está genial que puede escuchar los latidos de su hijo o hija. Bien, la evaluación con respecto a lo que es el tono uterino, la dinámica uterina, esto es súper importante para determinar la calidad de las contracciones y poder decir si la dinámica uterina es de calidad, es regular, es rítmica y por lo tanto va a ayudar efectivamente a que progrese el trabajo de parto. Entonces, cuando yo controlo estas contracciones, yo voy a tener en cuenta el tono uterino. ¿Qué es el tono uterino? El tono uterino es la mínima, eh, este, la mínima presión intramniótica em, que se tiene durante el embarazo y durante el trabajo de parto. ¿Sí? Fíjense que aquí en este gráfico, como para entender una contracción, en este caso dos contracciones, vemos que tenemos el inicio de una contracción con un momento pico de intensidad de esa contracción, luego esa contracción desciende para luego iniciarse una nueva contracción, ¿sí? La presión intramniótica que nosotros tengamos adentro del abdomen del útero, ¿sí? Medida en milímetros de mercurio, esa mínima presión intramniótica que yo tengo en el útero fuera de lo que es el nacimiento de las contracciones se va a llamar tono, ¿sí? También entendida como intensidad, mínima intensidad, ¿sí? Bien, nosotros no es que ponemos un detector de presión intramniótica, ¿sí? La presión intramniótica, usted va a decir, ¿qué es presión intramniótica, profesora? La presión intramniótica es la presión que hace el líquido amniótico contra las paredes del útero. Hagan de cuenta, es como con una manguera con agua. ¿Han visto que a veces ustedes abren el caño para regar y le sale poquita agua? ¿Sí? Y hay veces que le sale un montón de agua y ustedes dicen, va, tiene un re buena presión el agua. Bueno, sale con fuerza porque hay un montón de agua dentro de la manguera y el agua esa que está en mucha cantidad dentro de esa manguera, ejerce mucha presión contra las paredes de esa manguera. Bueno, a eso le llamamos presión. En este caso sería presión intramniótica porque es la presión que ejerce el líquido amniótico contra las paredes del útero. Cuando nosotros nos toman la presión arterial, precisamente nos están tomando la presión que ejerce la sangre contra las paredes de nuestros vasos. ¿Sí? Como para que se entienda también ese concepto. Entonces, esta es la presión menor, lo que se llama tono, la mínima presión que yo voy a encontrar adentro del útero, que también es llamada mínima intensidad. Después, yo voy a estudiar dentro de lo que es la dinámica uterina, o sea, la característica de las contracciones, voy a estudiar o determinar o valorar la frecuencia.
¿Cuántas contracciones tengo? ¿Sí? ¿Durante cuánto tiempo voy a hacer el control? Durante 10 minutos. O sea que yo tengo que decir cuántas contracciones se dan o se originan o se desarrollan en 10 minutos. ¿Sí? Después voy a valorar la intensidad. Y yo digo, ¿qué intensidad tienen esas contracciones? Yo no tengo una máquina para poder medir la presión intraamniótica, entonces lo tengo que hacer con mis manos. Lo hago de manera clínica, poniendo las manos sobre el fondo del útero para ver qué tan intensas son esas contracciones. ¿Y cómo voy a determinar la intensidad? Voy a decir que es de una cruz, dos cruces o tres cruces, o un primer grado, segundo grado, tercer grado, un grado, dos grados, tres grados, como ustedes lo quieran decir, ¿sí? Entonces, cuando está desarrollándose la contracción y yo con la mano apoyada en el abdomen, puedo durante esa contracción presionar el útero y tocar partes fetales, entonces yo digo que esa intensidad es baja, es de una sola cruz o de un solo grado. Cuando yo, al desarrollarse la contracción, teniendo la mano sobre el abdomen, no puedo palpar partes fetales, entonces yo digo que es una buena calidad de contracción. ¿Tiene dos cruces o es de segundo grado? Y por último está una que es mucho más intensa, en donde la pared del abdomen se vuelve durísima porque la pared del útero se pone dura, dura, bien, como tronco, sí, bien leñosa, una consistencia bien dura. Entonces digo que es de un tercer grado, que es de tres cruces, ¿sí? Bien, voy a calcular cuánto dura la contracción. Entonces yo voy, aparte de controlar durante 10 minutos, voy a controlar cuántos segundos dura cada contracción desde que se inicia hasta que termina, ¿sí? Y otra cosa que voy a valorar es la regularidad y el ritmo. Esto que les hablaba hace un rato, que todas las contracciones tengan una misma intensidad, que tengan una misma duración, que los tiempos entre las contracciones sean lo mismo aquí y que en todas, que todos los espacios temporales entre todas las contracciones. Bien, ahora, después de valorar lo que es la dinámica uterina, las contracciones uterinas, yo voy a valorar el cuello del útero. Voy a valorar la bolsa de las aguas. Voy a valorar la presentación, cómo está ubicada. Voy a hacer, por lo tanto, un tacto vaginal. Por supuesto, con técnica adecuada, voy a introducir mis dedos en la vagina y voy a ir hasta el fondo en busca de lo que se denomina el cuello del útero. Fíjense que aquí lo tenemos al cuellito del útero bien formadito, ¿sí? Aquí lo tenemos en más grande. Fíjense en el cuellito del útero aquí. Fíjense que aquí en el medio está el trayecto de ese cuello de útero o matriz y que el orificio cervical de ese cuello de útero se conecta con el trayecto vaginal. Sí, fíjense que aquí yo ya tengo un poco dilatado el cuello y fíjense que ya se está formando lo que se denomina la bolsa de las aguas, ¿sí? Que no es más ni menos que la protrusión de las membranas ovulares hacia lo que es esa separación del cuello uterino, ese espacio del cuello uterino, ¿sí? Fíjense aquí también tenemos un cuello dilatado, dilatándose, ¿no? Y esa bolsa ya protuyendo, aquí mucho más dilatado. Entonces aquí, fíjense en este dibujo, en este esquema de este lateral, yo al hacer el tacto toco al final un cuello que puede estar formado y cerrado, un cuello que puede estar, por ejemplo, borrado y con 2 centímetros de dilatación, un cuello que ya está borrado, o sea, prácticamente borrado, fíjense que le queda muy poquito de cuerpo y ya con 5 y aquí fíjense ya totalmente borrado y con 10 centímetros de dilatación, ¿sí? Luego de hacer eso, o sea, aparte de valorar el cuello, que aquí tengo que valorar la posición, la consistencia hacia posición. ¿Está hacia adelante, hacia el centro o hacia atrás?
La consistencia, duro, blando, la longitud, o sea, cuánto mide. Y ustedes van a decir, ¿y cómo se hace, profesora, para medir el cuello? Se calcula teniendo en cuenta los dedos de uno. Uno sabe cuánto miden nuestros dedos, ¿no? Ya nos conocemos, entonces nosotros vamos a introducir y vamos a relacionar nuestros dedos con la longitud de ese cuello para determinar cuán largo o cuán corto está. El espesor, vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer un cálculo en virtud de nuestros dedos en relación a lo que es ese cuerpo de cuello uterino, ¿sí? Y generalmente a lo que es longitud y espesor los resumimos en un término denominado borramiento. Luego vamos a valorar la integridad de las membranas de la bolsa de las aguas, pues las membranas recubren esta bolsa que contiene líquido amniótico que se le llama bolsa de las aguas, ¿sí? Y después tenemos este, la valoración de las características en torno a la presentación fetal. ¿Qué voy a determinar? El tipo de presentación. Hace un rato decíamos que teníamos dos tipos de presentación, cefálica y podálica. O sea que tenemos que decir si la presentación es una cabeza o si es nalga. O sea, si es una presentación cefálica o si es una presentación podálica. A continuación de esto, yo tengo que valorar la posición y la variedad de posición, ¿sí? Y también el grado de descenso. Lo de la posición y variedad de posición lo vamos a dejar para el año que viene. Lo único que ustedes aquí van a poder determinar es la posición, si es anterior, derecha, izquierda o posterior. Y la variedad de posición, bueno, es otra variante de lo que son variantes de las posiciones derecha, izquierda o anterior. Para poder determinar esto, hay puntos específicos en las presentaciones, ya sea cefálica o podálica, que se llaman punto diagnóstico y punto guía, ¿no? Estos puntos me ayudan a saber qué tipo de presentación es, qué modalidad de presentación es, qué posición tiene esa presentación en relación a la pelvis materna y qué variedad de posición. Y ustedes dicen tipo de presentación, profe, cefálica y podálica. ¿Y modalidad? ¿Qué es modalidad de presentación? Entonces, hay diferentes modalidades según la presentación esté flexionada, como en este caso, a donde el mentón de la presentación está bien pegada al pecho, está indiferente, o sea que está recta, está deflexionada, o sea que lleva la cabeza hacia atrás, o está profundamente deflexionada, ¿sí? A donde fíjense cómo el mentón está bien hacia arriba, a diferencia de esta donde el mentón está hacia adelante, ¿sí? Entonces vamos a tener una presentación. Estas cuatro son presentaciones cefálicas, o sea, el tipo de presentación en este caso sería cefálico y la modalidad sería, en este caso, una modalidad de flexión, porque está con la cabeza hacia adelante, ¿sí? Esta sería una modalidad indiferente, esta una deflexionada y esta una profundamente deflexionada, ¿sí? El grado de descenso de la presentación tiene que ver con esto, con estas líneas imaginarias que determinan lo que se denomina planos de Hoche. Los planos de Hoche son planos imaginarios, ¿verdad? Que me dicen a dónde está ubicada la presentación. Entonces, yo, fíjense aquí cómo voy relacionando a ese descenso de la presentación con diferentes planos de Hoche. El primer plano de Hoche, el segundo plano de Hoche, el tercer plano de Hoche y el cuarto plano de Hoche. El primer plano de Hoche va desde la unión entre la última vértebra lumbar y la primera sacra, ¿sí? Que a ese sector lo denominamos promontorio, a la unión, al menisco articular entre la última vértebra lumbar y la primera sacra le vamos a llamar promontorio. Desde ahí, la primera línea imaginaria va a pasar por el borde superior de la sínfisis pubiana. A ese primer plano lo llamamos primer plano de Hoche. Luego viene el segundo plano, fíjense que es entre la primera y la segunda vértebra sacra y la unión con el borde inferior de la sínfisis pubiana.
El tercer plano de Hoche es un plano imaginario que pasa a la altura de las espinas ciáticas que tenemos a cada lado de la pelvis. Y el cuarto plano de Hoche es el que va desde la punta del coxis, ¿verdad?, hacia adelante. Entonces, según dónde esté la circunferencia máxima del feto en el descenso por el canal de parto, yo voy a decir, está en un primer plano, está en un segundo plano, está en un tercer plano, está en un cuarto plano de Hoche. Bien, luego le voy a hacer una evaluación de riesgo. Seguimos con el tema de riesgo. Yo ya les había hablado en la clase de competencias relacionadas con el control prenatal, que es un control bajo el enfoque del riesgo, que es un control a través del cual yo voy a evaluar a las personas embarazadas que asisto y voy a determinar cuál es el grado de riesgo que presenta esa persona según los factores de riesgo que presenta. Aquí hay un listado de factores de riesgo que yo puedo encontrar al momento de evaluar a esa persona que está en la admisión de la sala de parto. Yo voy a tener, de esta manera, voy a tener factores de riesgo de tipo biológicos y voy a tener factores de riesgo de tipo psicosociales. Todo esto pregunto en el parcial y en el examen. Ejemplos de biológicos, ejemplos de psicosociales, o les pido que me hagan la diferencia entre uno u otros. ¿Cómo hago el diagnóstico y la toma y qué conducta tomo en virtud de ese diagnóstico que hago? Puedo decir al hacer el diagnóstico que no está en trabajo de parto la persona. En ese caso, si no está en trabajo de parto, la voy a mandar a su domicilio. Previamente le voy a informar, le voy a dar instrucciones a esa persona y al familiar que la esté acompañando. Cuando está con trabajo de parto, sí, según la dilatación y según el criterio de las personas que están a cargo de la guardia, puede quedar en una sala llamada preparto o ir directamente a la sala de parto. Cuando internamos sin trabajo de parto es en aquellos casos súper especiales a donde la persona tenga un domicilio alejado, sea un horario extremo a donde no tenga ya en qué volver, no tenga los recursos para hacerlo, ¿sí? No tenga un familiar a donde yo la pueda mandar a estar, ¿sí? Hasta que comience el trabajo de parto. O cuando está con un embarazo de término, ¿verdad? Y como les decía, no tiene un familiar a donde yo le diga que se puede quedar o cuando no tiene controles prenatales, ¿verdad? Entonces yo la interno para hacerle los controles a esa persona porque no se los hizo y es súper importante que tenga controles cuando ya tiene un embarazo avanzado y sobre todo cercano al parto. O cuando existe alguna patología agregada que puede ser una diabetes, una hipertensión o cualquier otra patología que ponga en riesgo la salud del binomio. Bien, confecciono la historia clínica perinatal base, ¿sí? O sea, la historia clínica de la paciente tiene diferentes hojas. Tiene una hoja que se llama historia clínica perinatal base, ¿sí? Tiene otra hoja para el consentimiento del paciente, otra hoja para la anamnesis y el examen físico, otra hoja para la evolución del ingreso que yo le pueda hacer y los sucesivos controles que yo le haga después del ingreso, otra hoja para las prescripciones y órdenes médicas, otra hoja para los controles frecuentes de enfermería, todo lo que es signos vitales que se hace cada determinado tiempo en la internación, otra hoja destinada para los tratamientos que se indiquen para que la enfermera ponga los tratamientos que va realizando en las horas que los va haciendo, otra hoja para lo que se denomina foja quirúrgica, una hoja específica en caso de que la paciente entre a quirófano, otra hoja para pegar los laboratorios que se le pueda hacer a la paciente y otra hoja para la epicrisis, que es el cierre de internación cuando la paciente se va de alta. ¿Sí? Bien. Entonces,
Eso es todo lo que contiene la historia clínica. Yo lo que voy a hacer es confeccionar la historia clínica perinatal base, hacerle firmar el consentimiento, la ficha de la anamnesis y el examen físico. Voy a iniciar una primera evolución. Voy a ver si es necesario prescribir algo, si establecer algún tipo de tratamiento y, por supuesto, que le voy a pedir estudios si fuera necesario. Esta es la sala de dilatantes, ¿sí? Aquí en el hospital regional nosotros tenemos salas dobles, a donde tenemos 2 camitas por sala. Hay 2 personas en trabajo de parto compartiendo. Hay otras salas que se desarrollan de esta manera y están separadas por cortinas unas de otras. Después, ¿qué voy a hacer entonces durante el periodo de dilatante? Luego que yo la ingreso ya a la paciente en trabajo de parto, entonces, ¿qué voy a controlar? Por un lado, voy a controlar todo lo que tiene que ver con las contracciones, el tono uterino, la dinámica uterina, los latidos fetales y los movimientos fetales cada 30 minutos, generalmente. Sí, le voy a hacer también los controles de los signos, TA, pulso, temperatura, ¿sí? En casos especiales, la presión arterial serán más frecuentes, eh, en casos de hipertensión arterial, ¿sí? ¿Cuáles son los controles obstétricos que se hacen aparte? El tacto vaginal se hace cada 2 horas. O sea que mientras las contracciones, los latidos, los movimientos se realizan cada 30 minutos, el tacto vaginal se realiza cada 2 horas. Por supuesto que esto puede variar según el caso. Por otro lado, yo tengo que tener en cuenta que tiene que existir acompañamiento, tengo que permitirle deambular si la bolsa no está rota, tengo que permitirle comer alimentos livianos, sobre todo líquidos azucarados para que le den más fuerza, ver qué tipo de medicamentos necesita si fuera necesario y darle la posibilidad de poder hacer ejercicios para mejorar o acelerar la dilatación, ejercicios de relajación y respiración. La psicoprofilaxis obstétrica que yo voy a ejercer va a ser en relación a todo lo que yo le pueda informar a ella, en todo lo que yo la pueda ayudar a través de la educación durante el trabajo de parto. Y el partograma es un gráfico que yo voy a llevar adelante durante el control prenatal y que me sirve para registrar la evolución del trabajo de parto, siempre y cuando el trabajo de parto sea con un feto único, que esté encefálica y que sea un embarazo de término, o sea, entre las 37 semanas y 41 semanas y 6 días. Chicos, hay un micrófono abierto, por favor. Por favor, hay un micrófono. María Candela Montes, está prendido tu micrófono. Bueno, entonces decíamos que el partograma sirve para controlar entonces la evolución del parto. Bien, aquí está el concepto de lo que es el partograma, la sala de parto, fíjense, ¿no? Como todos los elementos que tiene. Fíjense, esta es una cama, pero se reclina, se pone en una posición como en semisentada, ¿sí? Aquí está totalmente acostada la cama, pero se puede reclinar hacia adelante e incluso hasta la posición de estar prácticamente sentada. Bien, ¿cómo manejo el periodo expulsivo? El periodo expulsivo, entonces, como les decía, posición sentado, semisentada en lo posible, asepsia y antisepsia de la región vulvo-vagino-perineal con los siguientes elementos. Bueno, aquí tengo diferentes tipos de sustancias que puedo utilizar para realizar la asepsia y la antisepsia. Debo estar debidamente uniformado. Debe haber una temperatura especial en la sala de parto entre 24 y 26 grados centígrados, ¿sí? Eh, el expulsivo, aquí se repite, se considera expulsivo el periodo comprendido entre la dilatación completa, que serían 10 centímetros, y la salida del feto al exterior acompañado de contracciones y pujos efectivos.
Bien. La madre, con respecto a los derechos, también súper importante, tiene derecho a elegir la posición que sea más cómoda y además no se debe presionar para que puje hasta que ella no sienta necesario hacerlo. Se recomienza el pinzamiento tardío del cordón. Esto significa que debe hacerse 1 minuto después del nacimiento por lo menos, para que mejoren los resultados de salud y nutrición de la madre y el recién nacido. Practicar el contacto piel a piel durante la primera hora después del parto para prevenir la hipotermia y ayudar a iniciar la lactancia. Fíjense de esta manera. ¿Sí? Contacto piel a piel, fíjense de bonito que es este momento. Ya todo el dolor ha pasado. Alumbramiento. El alumbramiento puede ser dirigido o puede ser espontáneo. El espontáneo, en donde no hay intervención, generalmente dura 30 minutos y el dirigido es con intervención, ¿sí? Para que el desprendimiento y la expulsión de la placenta y sus anexos se dé de forma más rápida. ¿Cómo se hace el dirigido? Una vez realizado la expulsión del feto, ¿sí? Se va a inyectar de forma intramuscular 0,2 miligramos de ergonovina, ¿sí? En casos especiales se puede hacer endovenoso, pero si no lo hacemos intramuscular y de esa manera luego con ciertos masajes abdominales y una cierta presión tomando del cordón umbilical, vamos a ir extrayendo la placenta, ¿sí? Hasta que la tengamos en nuestras manos. Todo esto se hace con técnicas especiales, todo eso lo vamos a ver el año que viene. Ustedes lo único que tienen que saber este año es qué es el alumbramiento, ¿sí? ¿Cómo puede ser ese alumbramiento? ¿Cuánto dura un alumbramiento espontáneo? ¿Y qué se coloca y en qué momento para que se lleve adelante el alumbramiento dirigido o activo? Llegamos al final. Voy a parar la grabación para que dé lugar a las